El último paciente. El pasillo estaba oscuro, casi en completo silencio, solo interrumpido por el sonido metálico de mis pasos. El hospital estaba vacío esa noche. Me encontraba allí por trabajo, como residente de medicina, pero algo no estaba bien. Todo comenzó esa tarde, cuando el jefe de turno me asignó a atender la sala 302, la cual había estado deshabitada por varios días debido a las circunstancias extrañas que rodeaban a ese paciente. No entendí mucho al principio, pero me dijo que tenía que ser cuidadoso con la naturaleza del caso. Yo, confiado en mi experiencia, pensé que era solo un malentendido. La sala 302 era un lugar sombrío. Estaba situada al final de un pasillo largo y apartado. La luz fluorescente que colgaba del techo parpadeaba débilmente, y el aire estaba cargado, como si todo lo que allí hubiera pasado aún estuviera suspendido en el ambiente. Era un hospital, claro, pero ese lugar, ese pasillo, parecía tener una energía extraña. No tenía ventanas, y las paredes de color gris claro se sentían opresivas, como si intentaran aplastarte. Entré a la sala con algo de nervios, pero no quise que se notara. Ahí, en la cama, estaba el paciente. Se trataba de un hombre joven, unos 30 años. Sus ojos estaban cerrados, y su respiración era débil pero constante. En el informe médico se mencionaba que había sufrido un accidente terrible. Sin embargo, lo que más me inquietaba no era su estado físico, sino la forma en que su piel parecía brillar, como si estuviera demasiado pálido. ¿Cómo describirlo? Era como si la luz en la habitación fuera absorbida por su cuerpo. Me acerqué a su cama, pero al hacerlo, sentí una presión extraña en el pecho, como si alguien me estuviera observando, o incluso como si algo me estuviera aplastando desde el interior. Casi me caigo, pero me aguanté. Haciendo un esfuerzo, revisé su pulso, luego su presión arterial. Todo estaba dentro de lo normal, nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando traté de escribir en su expediente, algo raro sucedió. La pluma en mi mano comenzó a temblar, y una corriente de frío recorrió mi brazo. Parpadeé un par de veces, y cuando miré de nuevo al paciente, me pareció que sus ojos se habían abierto. No totalmente, pero en una fracción de segundo vi un destello, algo extraño, en su mirada. Lo dejé pasar por un momento. Pensé que quizás estaba demasiado cansado. Después de todo, había estado trabajando horas extra. Me giré para salir de la habitación y entonces escuché algo, un susurro, tan bajo, tan sutil, que pensé que me lo había imaginado. No era mi nombre, ni nada que pudiera reconocer, pero era un susurro inconfundible. Lo sentí en mis oídos, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me volví rápidamente, pero la habitación estaba vacía. El paciente seguía allí, respirando débilmente. Lo descarté de nuevo. Esa noche pasé revisando a otros pacientes, pero no dejaba de pensar en lo ocurrido en la sala 302. Algo no estaba bien. Cuando terminé mi turno, decidí regresar. Necesitaba asegurarme de que no había nada extraño, de que todo estaba bajo control. Pero al llegar, las luces de la sala estaban apagadas, y la puerta, que siempre estaba cerrada, estaba ligeramente entreabierta. ¿Por qué no me había dado cuenta de eso antes? Caminé hacia la cama, y entonces el aire se volvió aún más denso. Sentí que algo se acercaba. Algo pesado, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. El paciente seguía inmóvil, pero su respiración era más fuerte, más acelerada. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, y sin saber por qué, sentí la necesidad de acercarme más. La luz de la lámpara que había sobre su cama parpadeó. De repente, su respiración se detuvo por completo. Un silencio sepulcral llenó la habitación. De repente, el monitor comenzó a emitir una señal de alerta. El paciente había entrado en paro. Corrí para intentar reanimarlo, pero al mirarlo, su rostro había cambiado. Ya no estaba pálido, sino de un color grisáceo, como si la vida se le hubiera escapado de su cuerpo. Pero lo más extraño era su expresión. A pesar de la falta de vida, sus labios se movieron lentamente, como si intentara decir algo. Pero sus palabras fueron incomprensibles, como un murmullo entrecortado. Solo escuché una palabra: vete. Algo dentro de mí me empujó a alejarme, a no tocarlo más.
Algo dentro de mí me dijo que no debía seguir intentando salvarlo. De repente, las luces de la sala comenzaron a parpadear con mayor intensidad. Todo se sintió irreal, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran a mi alrededor. De repente, un fuerte zumbido llenó la sala, como el sonido de algo roto en el aire. Cuando volví a mirar hacia la cama, el paciente había desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Qué acababa de ocurrir? Pasaron varios minutos antes de que pudiera reaccionar. El monitor volvió a su estado normal. No había rastro de él. Me quedé allí, paralizado, sin saber qué hacer. Los otros médicos vinieron poco después, y al no encontrar nada extraño, me dijeron que todo estaba bien. Debes descansar, ya lo has hecho muy bien esta noche, me dijo uno de ellos. Pero a medida que pasaba el tiempo, la sensación de que algo estaba mal me invadía con mayor fuerza. Esa noche, cuando volví a mi departamento, encontré algo en mi bolsillo. Era un pequeño trozo de papel. Lo desplegué lentamente y en él estaba escrito un mensaje: «Vete del hospital». ¿Quién lo había puesto allí? ¿Cómo había llegado hasta mí? Al principio pensé que todo lo que había experimentado esa noche era solo una mala pesadilla, una consecuencia de las largas horas de trabajo y el cansancio extremo. Pero la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba con cada minuto que pasaba. El mensaje en el papel seguía rondando en mi cabeza. «Vete del hospital». Pasaron 2 días antes de que volviera a trabajar, pero las imágenes del paciente desaparecido no me dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esos ojos que me miraban como si estuviera advertido de algo, como si fuera una especie de advertencia que no entendía. Intenté preguntarle a los demás residentes si habían notado algo raro, pero nadie parecía saber nada. Algunos me miraban con una expresión extraña, como si temieran hablar de ello. El tercer día que volví al hospital fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Era tarde en la noche, y como siempre, las sombras del hospital parecían absorber la luz. Decidí hacer una ronda para tranquilizarme. La sala 302 seguía vacía en los registros, pero algo me impulsó a ir allí una vez más. No podía sacarme la imagen de esa cama vacía, de ese paciente que nunca debía haber dejado en esa habitación. Al llegar, la puerta estaba cerrada, pero no del todo. Estaba entreabierta, como la última vez. Respiré hondo y la empujé con cautela. La luz parpadeaba, como si hubiera estado intentando apagarse por días. En el centro de la habitación, todo parecía igual. Pero entonces vi algo. Un cambio. Había huellas en el suelo. No eran huellas normales, sino algo extraño, como si la tierra o el polvo estuvieran impregnados en ellas. Las huellas llevaban directamente a la cama donde había estado el paciente. Las miré con cautela. Una de las huellas, más grande que las demás, parecía deslizarse bajo la cama. Sin pensarlo, me agaché. En ese momento, sentí una presión en el aire, como si algo estuviera esperando, observándome desde las sombras. Algo me empujó a mirar debajo de la cama. Y fue allí cuando lo vi. Estaba increíblemente quieto, como si fuera parte del mismo suelo. Pero sus ojos, esos ojos, estaban mirando directamente hacia mí. No pude moverme, no pude gritar. Algo dentro de mí me decía que debía irme, que no debía estar ahí. Pero mis piernas no respondían. Mi mente se nubló, y solo podía ver esos ojos vacíos, casi muertos. De repente, el paciente se incorporó. No fue un movimiento natural. Fue más bien como si su cuerpo se hubiera desplazado, con un ruido espantoso, como el crujir de huesos rotos. Su cara, esa cara que había estado tan pálida y gris, ahora estaba desfigurada. Sus dientes se alargaban, se hacían más afilados, como si estuviera transformándose en algo más. Entonces habló. Su voz era un susurro rasposo, un murmullo que sonaba como si estuviera muy lejos, como si viniera de otro mundo. «No deberías haber vuelto». Mi cuerpo reaccionó finalmente, y corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, sentí un agudo dolor en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. Intenté respirar, pero el aire se volvía espeso, casi irrespirable. Al darme vuelta, vi que el paciente ya no estaba en la cama. En su lugar,
Había una figura sombría, casi humana, pero que no lo era. Se alzaba sobre mí, con una sonrisa grotesca en el rostro, y su sombra se alargaba por la habitación, como si invadiera toda la sala. «Te lo advertí», Drenia susurró. La figura se desvaneció como si nunca hubiera estado allí, pero en su lugar algo aún me mantenía atrapado. La presión sobre mi pecho era insoportable y sentí que me desmayaba, que perdía el control. Intenté correr, pero el hospital parecía haberse convertido en un laberinto. Las paredes se alargaban, las puertas se cerraban por sí solas. No sabía a dónde ir. Algo me estaba siguiendo. Mi corazón palpitaba con fuerza. Estaba completamente perdido. No había nadie en los pasillos. No se escuchaba ningún sonido, ni el de los enfermos, ni el de las máquinas. Todo estaba en un silencio mortal. Intenté llamar a alguien, pero mi voz no salía. Mi garganta estaba cerrada. Desesperado, llegué hasta el ascensor, pero cuando lo abrí, no estaba en el hospital. Estaba en otra parte, en un pasillo oscuro, húmedo y sucio. La oscuridad se cernía sobre mí, y una risa lejana comenzó a llenar el aire. Una risa que no era humana, era demoníaca. Me di la vuelta, pero allí, al final del pasillo, vi una figura que me paralizó por completo. Era el paciente, pero esta vez no estaba solo. Había más de ellos, figuras en sombras, todas con ojos vacíos, todos con sonrisas retorcidas, como si estuvieran esperando algo. «Vas a ser uno de nosotros». La figura avanzó, y con cada paso que daba, el hospital comenzaba a desmoronarse, las paredes se desintegraban, el techo se caía. El suelo temblaba bajo mis pies. Intenté correr, pero algo me detenía. Sentí que me arrastraban hacia atrás, que una fuerza invisible me atraía hacia ellos. No podía escapar. Ya no era un hospital. Estaba en otro lugar, un lugar donde el tiempo no existía, donde no había escape. Estaba atrapado en una pesadilla eterna, donde el hospital, las sombras y esos ojos vacíos me rodeaban. Y entendí, demasiado tarde, que todos los pacientes que habían pasado por esa sala, que habían sufrido lo mismo, no habían muerto. Simplemente se habían transformado. Yo era el siguiente. Mi respiración se aceleró cuando vi la figura frente a mí. El paciente, o lo que quedaba de él, se había levantado de la cama, pero no caminaba como un ser humano. Su cuerpo se movía de manera espasmódica, como si los huesos estuvieran quebrándose bajo la piel, y los músculos no pudieran sostenerse por completo. Vi cómo sus brazos se alargaban de manera antinatural, como tentáculos que se estiraban buscando algo, buscando a alguien. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo mientras observaba los movimientos de la criatura. Sus ojos estaban vacíos, pero de alguna manera me veía a mí. No podía apartar la vista, como si esos ojos estuvieran entrando en mi alma, despojándome de todo lo que conocía. «Te lo dije», murmuró, y su voz era una mezcla de susurros distorsionados, como si miles de personas estuvieran hablando al mismo tiempo. «No deberías haber vuelto». Antes de que pudiera reaccionar, un frío intenso envolvió la futura habitación, un frío que me caló hasta los huesos. Mis manos temblaban, y mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. No sabía qué hacer. Quería correr, pero mis pies no se movían, como si el suelo estuviera pegajoso, como si me atrapara, como si no pudiera escapar. Entonces, la criatura avanzó, y con cada paso, el aire parecía volverse más espeso, más denso. Sentí cómo me presionaba el pecho, como si mi propio cuerpo fuera a explotar. Las paredes de la sala empezaron a moverse, se deformaban. Las sombras se alargaban y se retorcían como si tuvieran vida propia. Fue entonces cuando entendí que no solo el paciente había cambiado, el hospital entero estaba cambiando. Se estaba transformando en algo más, algo mucho más oscuro. «No puedes irte». La voz del paciente, ya no humana, resonó en mi cabeza. Estaba dentro de mí, como si todo lo que había sucedido antes fuera parte de un ciclo sin fin. No era solo un hospital, no era solo un edificio, era una entidad viva, y yo había caído en su trampa. El paciente avanzó, hasta quedar justo frente a mí. Sus ojos vacíos brillaban con una intensidad antinatural, y vi cómo sus dientes se alargaban, como si estuviera a punto de devorarme. De repente, un estruendo sacudió el suelo.
El hospital entero parecía estar siendo desgarrado. Las paredes crujieron. El techo comenzó a ceder. Algo gigantesco se estaba levantando bajo el edificio. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Solo podía quedarme allí, paralizado, observando cómo el caos se desataba alrededor de mí. El paciente levantó una mano y la extendió hacia mí. En su palma, algo comenzó a formarse, algo oscuro, una sombra que no era sombra, una especie de vórtice que absorbía la luz. Y luego lo sentí, como si mi alma fuera arrancada, desgarrada de mi cuerpo. Estaba siendo absorbido, no solo mi cuerpo, sino mi conciencia, mi existencia misma. «Ven, te hemos estado esperando». La voz resonó en mi mente, pero no era solo su voz. Eran muchas voces, voces de los pacientes, de las sombras, de las criaturas atrapadas en ese hospital. Sentí que algo me tocaba la piel, algo frío, algo que no debía existir. Un horror indescriptible me invadió. Me sentí desvanecer, pero no de manera natural. Era como si estuviera siendo arrancado de la realidad, como si al mismo tiempo me estuviera tragando. En un último intento, logré dar un paso atrás y con todas mis fuerzas grité, pero no pude. Mi boca se cerró, como si algo me estuviera sellando las palabras. Al darme la vuelta, vi que las paredes se cerraban hacia mí, como si el hospital mismo estuviera abriéndose para tragármelo todo. No había salida. Mi mente empezó a colapsar bajo el peso de la desesperación. La luz que parpadeaba arriba se apagó, y el silencio se hizo absoluto. Luego, todo se volvió negro. Desperté de nuevo en la misma sala, la 32ª. Estaba en la misma cama, mirando al techo, con el cuerpo helado, inmóvil. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo. Los pacientes que había visto antes, las figuras desfiguradas que me observaban, ahora estaban a mi alrededor. Eran como sombras flotantes, pero no eran sombras. Sus ojos vacíos me miraban. Sus sonrisas deformadas seguían allí, como una advertencia silenciosa. Ya no tenía control de mi cuerpo. Mis manos no me obedecían, mi respiración era errática. Al mirar hacia abajo, vi que mi piel comenzaba a cambiar. No era carne, no era humana. Era algo más frío, algo que se descomponía y se regeneraba al mismo tiempo. Ya no era yo. Yo ya no existía. Bienvenido. Las voces resonaron al mismo tiempo. Una sola palabra, pronunciada por todos ellos. Era tarde para comprender lo que sucedía. Ya no había regreso. Había sido absorbido por el hospital, y ahora yo formaba parte de él. Cada paciente, cada sombra que antes había creído muerta, ahora estaba viva. Y yo era uno de ellos. Me habían marcado, y ahora era uno más.